Hola, yo soy Isabela Martínez, alumna de cuarto semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un caso clínico de COVID-19. Bueno, hablando sobre el caso clínico como tal, aquí tenemos que acude nuestro paciente llevado por su hija a la sala de urgencias del Hospital Universitario. Es un paciente masculino de 67 años de edad, proveniente de Monterrey, Nuevo León. Tiene un antecedente de tabaquismo desde hace 40 años. Él refiere que salió a una reunión hace una semana y hace 4 días que la comida no le sabe y no le huele. Acudió a consulta porque indica que hace 2 días no puede respirar bien y comenzó a tener temperatura y dolor de cabeza. Él tiene un esquema de vacunación incompleto. A la exploración física se detectó una temperatura de 38 grados centígrados, es decir, tiene fiebre, una saturación de oxígeno de 92%. Recordemos que la normal es de 95 o incluso hasta el 100%. Ese rango es lo normal, entonces tiene una saturación de oxígeno baja. Se detectó una sibilancia respiratoria a la auscultación pulmonar, anosmia y ageusia, es decir, no huele ni tiene gusto. Se hizo un examen, una prueba para detectar COVID y salió positiva una prueba rápida de antígenos. Referente a nuestro caso clínico, vamos a comenzar hablando sobre la epidemiología de la enfermedad COVID-19. Como es una enfermedad relativamente nueva, se desconocía cómo se propagaba esta enfermedad. Se tenía la teoría al inicio de la pandemia y al inicio de la aparición del COVID-19 que el contagio era por fomites contaminados y que el uso de cubrebocas no era eficaz. Pero después nos dimos cuenta que la enfermedad se transmite por aerosoles. Las personas que más riesgo corren al contraer la enfermedad son aquellas personas inmunosuprimidas y también los adultos mayores. Esto cambió totalmente con el inicio de vacunación de la COVID-19 en México, ya que los primeros en vacunarse fueron los adultos mayores. Y con esto, los adultos jóvenes corrieron un riesgo ya que no estaban inmunizados por la vacuna. Pero si la persona tiene un esquema de vacunación incompleto, como en el caso clínico, pues puede correr un mayor riesgo de tener una enfermedad grave causada por COVID-19. Aquí en esta imagen tengo una ola de contagios que se presentaron en México. Hubo un incremento de casos en alrededor de abril de 2020, cuando la enfermedad llegó al país, y el pico más alto de contagios, que no se ve completo aquí en la imagen, pero fue más o menos en enero de 2022, hace relativamente poco, ya que salió una nueva variante, la variante Omicron, que se mostró ser una cepa con mucha viralidad. En México, los casos disminuyeron en febrero de 2022, ya que se generó una inmunidad por contagio en aquellos sectores de personas que no se habían vacunado. El virus confiere inmunidad por contagio, pero esta inmunidad no es permanente, ya que tiene una vida media esta inmunidad aproximadamente 3 meses. Es decir, si nos exponemos al virus, nos puede conferir una inmunidad corta y después nos podemos volver a enfermar con la misma cepa o con una cepa diferente. Ahora, hablando del diagnóstico diferencial, aquí tengo esta tabla en donde comparan COVID-19 con la influenza y con el resfriado. Se puede confundir con un resfriado común y con la influenza. Recordemos que la influenza nos da este síndrome gripal. Varía la mortalidad del COVID dependiendo la cepa. Por ejemplo, a mediados de la pandemia, la cepa Delta es
fue una cepa significativamente más agresiva. Y como el caso del paciente severo, se puede confundir con un caso de influenza avanzada. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Bueno, sí hay tos en los 3 ejemplos que tenemos aquí. También puede haber congestión nasal, más común en el resfriado que haya una rinorrea. En COVID-19 es muy raro que se presente una congestión nasal y una rinorrea. También se presenta dificultad para respirar, pero en COVID-19 es más frecuente y más grave esta dificultad respiratoria como el paciente la presenta en nuestro caso. Y sobre todo, lo más destacable es la falta del gusto y del olfato. Esto es casi que patognomónico de la enfermedad de COVID-19. Es muy peculiar esta falta de gusto y olfato y puede ser un indicio muy peculiar para poder identificar la enfermedad y no confundirlo con ninguna otra enfermedad respiratoria. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la patogenia del virus y cómo éste influye en la sintomatología del paciente. Bueno, el SARS-CoV-2 utiliza básicamente 2 moléculas de la superficie de las células para poder entrar en ellas y causar la enfermedad. Una es la enzima convertidora de angiotensina 2 y otra es la proteasa transmembrana de serina tipo 2. La proteína AC2 es el receptor para una hormona muy conocida que se llama angiotensina 2, que está en los pulmones. Entre otras cosas que hace, principalmente regula la presión arterial. Por su parte, el virus cuenta con una proteína clave en su superficie, que es una proteína muy conocida, que es la proteína S, y su nombre más popular es la proteína Spike. Esta funciona que puede unirse a la proteína AC2. En ese momento entra en acción la proteasa, que es una enzima que corta la proteína S en 2 fragmentos, corta la proteína Spike en 2 fragmentos, que conocemos como S1 y S2. Y esto permite la incursión del virus hacia adentro de la célula mediante endocitosis. Una vez que el virus entra en las células, forma una cubierta con la membrana celular como si fuese un escudo que la sujeta, agarrándose a los receptores AC2 y así tiene una vía libre para invadir otros tejidos. Lo más destacable en nuestro caso es la falta de gusto y olfato. ¿Por qué el virus tiene esta afinidad sobre este epitelio olfatorio? Bueno, el techo de las fosas nasales está tapizado de epitelio olfatorio, que es un tejido formado por 3 tipos de células: células basales, neuronas sensitivas olfatorias y células de soporte. Lo que ocurre con el virus COVID-19 o SARS-CoV-2 es que tiene una especial facilidad para meterse en estas células y causar daño, por lo que nos puede causar esta sintomatología de no poder oler y no tener gusto. Muy bien, ahora hablando sobre el diagnóstico. Dependiendo la carga viral es qué tan efectiva la prueba va a ser. Si hacemos una prueba de RT-PCR, no importa que la carga viral no sea tan alta, porque es fácil detectar al virus en una etapa temprana de la enfermedad. Es más específica y es más efectiva hacerla, aunque en países como México es demasiado caro hacerla y las pruebas que se hacían por la demanda pues no se hacía tan seguido la PCR y por esto se iban tantos casos que sí eran COVID-19 pero no se pudieron hacer PCR. A lo que se recurrió a la detección de antígenos. La detección de antígenos es una prueba diagnóstica para COVID siempre y cuando sea positiva, porque puede dar falsos negativos, ya que la detección de antígenos
precisamente tiene que ver con la carga viral del virus que tenga el paciente. Si el paciente no tiene una carga viral muy alta, la prueba de antígenos no va a salir positiva aunque el paciente tenga la enfermedad. La detección de anticuerpos, esta no detecta la enfermedad, detecta si el cuerpo tuvo alguna inmunidad hacia la enfermedad, es decir, si tuviste la enfermedad. En el caso de nuestro paciente, la detección de antígenos salió positiva ya que él tenía una carga viral muy alta y al tiempo que fue a consulta, su caso ya era grave. Y ahora hablando sobre la prevención, el uso de cubrebocas es esencial para evitar la propagación del virus, ya que este se transmite por aerosoles. También estar en áreas ventiladas es súper importante, ya que va a evitar que el virus se encierre y pueda enfermar a más personas inhalando el virus. Y sobre todo la distancia, mantener la distancia para evitar este contacto cercano. También es importante mantener nuestras manos y superficies limpias. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias.